Celebramos en esta misa de la presentación del niño en el templo y la purificación legal de María Santísima dentro del contexto de esta convivencia con ella, con nuestra Madre. La primera pedagoga de la fe que nos conduce con su mano para caminar hacia el encuentro con el Señor. Son dos ceremonias en una. La primera es justamente esta que les decía de la purificación, no porque María necesitara una purificación del punto de vista moral, sino es simplemente del punto de vista de la aptitud necesaria para participar del rito judío. Entonces era necesario que un sacerdote la declare pura, y en este caso, como ellos eran pobres, no tenían para presentar un cordero, entonces presentan, como el Levítico lo había anunciado en la primera lectura, un par de pichones de paloma que se ofrecen para este momento de la presentación, de la purificación de la Madre en el templo. Una vez entonces hecha esta purificación ritual, José y María pasan al templo, al otro estado, y hacen la presentación, un poco lo que acabamos de ver representados aquí, tan bonito, tan significativo, porque ya casi como que no hay que explicar demasiado. Hemos visto cómo ahí Lucas aprovecha para darnos una enseñanza más carismática, es decir, más referida al carisma de aquel momento que se pone de manifiesto para la salvación del mundo, y es justamente la presencia de la luz. Y lo hace por boca de Simeón. Simeón, este anciano a quien Dios le había prometido que no iba a desaparecer hasta que vea al Mesías, al Señor. Entonces, él ve cumplida la promesa, por eso decimos que es justamente lo que habíamos aprendido hoy, ¿no? El discernimiento de una profecía hecha realidad. Simeón dice luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Cuando pensaba esta frase de Simeón hecha hace 2025 años, ¿se imaginan? Hoy nosotros nos podemos dar cuenta que verdaderamente se ha cumplido esa profecía, porque Jesucristo verdaderamente es el judío más famoso del pueblo de Israel. Incluso hasta para hablar en el idioma que ellos pueden entender, Jesucristo es el ingreso turístico y económico más valioso que tiene el pueblo de Israel, porque claro, van de todo el mundo a conocer la Tierra Santa. Ojalá y pedimos en esta misa la paz para esa zona, en este momento de grandes conflictos. Nosotros somos testigos de eso. Y también pensaba cómo esto de luz del mundo, palabras proféticas de Simeón, 2000 años después, en el Concilio Vaticano II, sale un documento de la Iglesia donde dice que la Iglesia es Lumen Gentium, luz del mundo. ¿Y quién es la Iglesia? Esa institución madre nuestra en la fe que funda Jesucristo y que hace perdurar en el tiempo este misterio de la luz. Para dar una pequeña catequesis de esta luz, basta con imaginarnos toda esta habitación a oscura, el mundo a oscura. Bastaría que yo encendiera esta vela, una sola, estando todo esto oscuro, y ustedes ven que todo se ilumina. Uno puede encontrar las salidas, uno puede tener el sentido, los sentidos se abren y uno dice, ya sé dónde estoy. Porque el mundo a oscura es la consecuencia de la soberbia del hombre, consecuencia del pecado, que quiere ser Dios en sí mismo. En cambio, cuando aparece la luz, ya uno toma conciencia de todo el entorno, y esa luz es suficiente para iluminar a las naciones. Por eso Simeón dijo, y gloria de su pueblo Israel, porque es ese pueblo elegido, no por ser bueno justamente, sino por no ser ni siquiera un pueblo.
Era un grupo de esclavos que estaban pisando barro allá en Egipto simplemente para ganarse el pan de cada día. Esa esclavitud, esa humillación del pueblo, lo preparó justamente para que llegara la gloria de Israel y la luz del mundo a través de esta elección de Dios. Repito, y lo habíamos visto ayer, no por la condición santa de la genealogía, sino sobre todo por la misericordia del Padre Eterno. María vería todo esto con ojos de madre, de corredentora, y consagraba así a su hijo, quizás en ese momento sin entender demasiado, porque era simplemente una doncella, pero seguramente Dios la fue preparando a lo largo del tiempo mientras el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice la palabra, delante de Dios y de los hombres. Y ahí podemos concluir entonces en esta doble celebración hecha en un solo día, el eje de la mediación de María. ¿Qué ha dado María? ¿Qué ha dado María al Hijo de Dios? María le ha dado al Hijo de Dios este instrumento de sufrimiento que lo llevaría a la muerte. Podríamos decir que esa es la ofrenda que pone el hombre. Pone de María la naturaleza humana que se iba a romper, que se iba a crucificar, que se iba a desangrar para el sacrificio. El sacrificio ya no de unas tórtolas, de unos pichones y de unos corderos, sino de el Cordero sin mancha, inmaculado y santo, por el perdón de todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Fíjense qué maravilloso. Y ahí vemos esa kenosis, que significa ese vaciamiento, ese anonadamiento que se realiza en el Hijo nacido de esta mujer. La entrega total, la cruz, la Pascua, la resurrección para nosotros. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta única celebración con estas dos ceremonias tan importantes que marcan un antes y un después en nuestra historia de salvación.